tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Bueno, y estamos de vuelta en su espacio de Primera Hora. Y a Primera Hora nos visita Fabricio Gómez Mazara, director del Consejo Nacional de Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la República Dominicana. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos, buenos días. Mire, usted le está mandando saludos hace rato. No, el señor Ricardo Rojas León. No, ese es mi amigo de hace... No voy a decir el tiempo para que no le calculen la edad. Pero... Como que lo pensó y sí, No, Fabricio, usted sabe que tenemos un tema. Yo no sé por dónde empezar. Si por lo de ayer con la nueva Constitución o empezar con Promipyme. Pero vamos a empezar con lo de ayer. Usted va a tener Promipyme por rato. Sí. ¿Qué le pareció esta proclama de la Asamblea Nacional de esta nueva Constitución? Nosotros hemos hecho aquí el panel con posiciones diferentes, pero entendiendo que tal vez había otras prioridades que no era solamente la proclama de la Constitución, a pesar de que ella está, y que el presidente se ha abierto muchos frentes al mismo tiempo. Bueno, gracias por la invitación, reitero. Para las nuevas generaciones, aquí hay, ¿verdad? Claro. Quizás no tuvieron el momento de vivir la época de los liderazgos dominicanos, de los predestinados, de lo que eran instrumentos del destino y de todo eso. Mi generación, que es la misma generación del presidente Abinader, pues creció con esa incomodidad de ver que la democracia era un espacio o liderazgo dentro de la democracia, era un espacio destinado o reservado para personas especiales, únicas e irrepetibles. Y yo creo que en el día de ayer el presidente Abinader primero cumplió con un tema de campaña, es decir, dijo, miren, estos candados para que nadie en lo adelante crea que puede ir más allá de los 2 periodos constitucionales. Y lo digo porque estoy hablando delante de personas de la nueva generación. El presidente Luis Abinader, cuando deje el gobierno, va a tener 61 años. Joven. Y eso es importante que las nuevas generaciones lo entiendan. Muchos de los principales líderes de nuestro país, históricamente hablando, llegaron al poder a esa edad. O incluso algunos todavía piensan que 10 años o 15 años después de esa edad pueden seguir aspirando a la presidencia, a lo que tienen derecho, no me niego. Pero eso es importante. El segundo elemento, mira, yo no soy profesional del derecho, yo soy economista. El segundo, el tema de la independencia del Ministerio Público, que había sido una promesa de campaña. El hecho de llevarlo al Consejo de la Magistratura y ponerlo inamovible por 2 años, pues le da también otra categoría al procurador o la procuradora que resulte electa. Y además le da una mayor representatividad al Ministerio Público, porque lo eligen, digamos, los principales poderes del Estado. Y, lógicamente, eso le da un elemento esencial. El tercero es la unificación de las elecciones a partir del año 2032. Y eso es una forma de hacer, como decimos los economistas, economía de ámbito, es decir, hacer en una sola elección los 3 niveles y digamos que hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, porque al final las elecciones se financian con recursos del Estado. Claro. Así mismo. Yendo ya al tema más institucional, don Fabricio, últimamente, ¿cómo se ha estado comportando tanto Promipyme desde el punto de vista del acercamiento de la gente, así como la cartera de crédito? ¿Qué tan amplia y qué tanta morosidad ustedes tienen ahora mismo en los procesos? Me lo sacaste de los temas. Sí. No, pero yo feliz aquí con gente que conozco y admiro. Mira, Promipyme como tal actualmente tiene una cartera de crédito de 9.251 millones de pesos. En nuestra página web pueden acceder a la cartera en términos territoriales, ver cómo está puesta en el territorio. Hay que decir que dentro del esquema, del ecosistema de microcrédito, Promipyme es una institución pública que no tiene fines de lucro. Entonces, eso
hace que complementemos la oferta de microcrédito con otras instituciones del sector privado, porque vamos a lugares como Pedernales, como Dajabón y como otros territorios donde para el sector privado no necesariamente es atractivo ir y llegar al microcrédito. Tenemos 112 sucursales en todo el país, 52 de las cuales están dentro del, digamos, dentro de las sucursales del Banco de Reserva, que es nuestro principal socio mercadológico y digamos, de apoyo. Pero Promipyme va bien, va muy bien, gracias a Dios. Quisiera también ver, aparte de lo que se hablaba con respecto al tema de la reforma fiscal, es el hecho de que podía hasta cierto punto generar un alivio en las MIPYMES con la reducción hasta cierto punto, en el caso de las medianas empresas, del pago de anticipo, en el caso de las microempresas, la eliminación totalmente del anticipo. Y eso pudiera generar hasta cierto punto una motivación a que las personas quisieran formalizarse. ¿Cómo pudiera ahora, sin el tema de la reforma fiscal que generaba esos incentivos, incentivarse desde el Estado el tema de la formalización y cómo puede y cómo se está realizando también actualmente desde Promipyme, pero que pudiera también servir de complemento para ese proceso de fortalecimiento de ese tejido productivo de la República Dominicana? Mira, lo de la reforma, que la propuesta, ¿no?, que fue retirada del Congreso por el presidente, mostraba el hecho de que se eximía del pago de los anticipos del impuesto sobre la renta a las microempresas y después a las pequeñas un 40 y a las medianas un 60 o al revés. Cuando uno mira la encuesta del Banco Central sobre microempresas, solamente un 14.7% de las MIPYMES tienen registro nacional de contribuyentes. 14%. 14.7% de las MIPYMES. de las MIPYMES. Ya tú ves, es menor de lo que nosotros pensamos. Tenía un registro nacional de contribuyentes, es decir, estaba inscrito o estaba formalizada, como se dice. Y de alguna manera eso mostraba que a pesar de los incentivos que la ley 340 de compras y contrataciones le da, un trato preferencial a las MIPYMES, que le pagan un 20% del total de la licitación cuando la obtienen o la ganan, pues esto no iba acorde con la formalización. Y se veía en esa propuesta una oportunidad de que se formalizaran, porque al no tener que pagar anticipo del impuesto sobre la renta, pues podían tener su cuenta por cobrar en una temporalidad menor a su cuenta por pagar y no se descapitalizaban, que es el gran problema de las MIPYMES cuando pagan anticipo. Ahora estamos desde Promipyme dando lo que se llama servicio no financiero, orientando a las microempresas cómo se hace el manejo de capital de trabajo, el manejo de efectivo, ver cuáles son otros elementos que influyen en la empresa, como es el tema del pago de impuestos, para mantenerse en el tiempo, porque las empresas pueden tener el problema de solvencia, pero no de liquidez. La liquidez es lo que lleva a las empresas a la quiebra. Y aquí eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, apoyando a cómo se puede manejar, porque sobre todo para los emprendedores, los primeros tropiezos comienzan precisamente porque no tienen un manejo de todo lo que de alguna manera rodea la gestión empresarial. Usted puede tener experiencia en el sector donde está o puede tener una capacidad importante. Sin embargo, si usted no maneja todos los elementos propios de la regulación que le aplica a las empresas, pues puede verse en problemas. Y ahí estamos apoyando y ayudando. Dentro de poco sé que vamos a anunciar un tema, ojalá y lo vamos a hacer vía el presidente de la República, para ir en auxilio, de las personas, porque uno de los problemas que estamos teniendo es el rol de las garantías. Es decir, hay que buscar un garante siempre, y hay gente garante, que no tiene, y hay gente que no se quiere meter en ese lío, porque usted sabe lo difícil que es. Que yo, séame garante cuando ya me quedó alguien mal y yo tuve que pagar un préstamo. Yo conozco dos casos particulares. Claro, lo que pasa es que el microcrédito tiene otras características y todavía se quedó en el tema de la banca más formal.
pero son las exigencias del reglamento de microcrédito. Es decir, hay que cumplir con ese reglamento. Lo que se proyecta es que el presidente va a anunciar un programa un poco diferenciado y creativo para ampliar el acceso a crédito de los microempresarios. Porque sabemos que con el tema de la pandemia, pues muchas estructuras productivas quebraron o tuvieron problemas y sus propietarios pues se vieron afectados en el score crediticio y eso está en el historial del sistema financiero. Entonces, por eso, en muchos casos no pueden acceder a crédito o no pueden ser garantes o nadie quiere ser su garante, pero vamos a ver con esta salida un tanto creativa que vamos a buscar también aliados en el sector privado, vamos a ampliar el acceso. Usted sabe que una de las propuestas que nosotros hicimos aquí, cuando se estaba discutiendo la retirada reforma fiscal en el Congreso, fue justamente buscar un mecanismo para que todas las MIPYMES que hay en el país paguen impuestos, se regularicen y paguen. Y yo no sé si ustedes han hecho algún cálculo, como Promipyme la maneja, o por lo menos maneja un grupo importante, pero vincular a industria y comercio y a otros sectores, para que se regularizaran todos y hacer el cálculo de cuánto lograría recaudar el Estado si se regularan y se pagaran impuestos por todas las MIPYMES. ¿Hay un cálculo establecido de esto de cara a recaudar lo que se está esperando y así hacer una competencia leal, evitar la competencia desleal del que no factura y no reporta y del que sí, porque uno gana más que otro? Han habido estimaciones de lo que se llama monotributo. El monotributo es que pagarían un porcentaje de las ventas mensuales y eso les serviría para impuestos, seguridad social y demás. Las estimaciones son de alguna manera muy amplias. Tanto. Sí, pero hay muchas sensibilidades. Es decir, cuando hablamos de sensibilidades, cuando tú haces un cálculo como ese promedio, estaríamos hablando de 0.5, 0.7 del PIB. Como una regla mínima, ¿no? Pero esos cálculos tienen alta sensibilidad. Es decir, cualquier movimiento, cualquier efecto sobre las microempresas, pues puede hacerlo variar. Hay que decir que las microempresas, por su naturaleza, están en lugares que son vulnerables. Es decir, cuando hay inundaciones, cuando hay algún tipo de eventualidad, pues la microempresa, sobre todo las más pequeñas, ¿no? Las micro, pues tienen serios problemas porque no están vinculadas a seguros. Por ejemplo, cuando un pequeño taller, cuando un salón de belleza se produce un incendio, se afecta y no solo no se le cubre vía seguro el lucro cesante, como dicen los abogados, sino que también se le dañan, digamos, los activos. Y como no están vinculados a seguros, pues las pérdidas son importantes. Entonces, le toma tiempo volver a reactivar, digamos, el activo para poder seguir vendiendo. Sí. Pero no se tiene un monto. Sí, hablé en términos así como crudos, 0.5, 0.7 del PIB. En torno vamos a poner número crudo, en torno a un 1% del PIB. Estamos hablando de unos 60 y tantos mil millones. 60 y tantos mil millones para lo que se espera recaudar, sería interesante. Claro, ahora hay aquí en materia de impuestos, el tema es el esfuerzo tributario que tú tienes que hacer para organizar esto. En otros países el monotributo hasta cierto punto ha funcionado porque el microempresario tiene incentivo a pagar porque además del pago de impuestos le cubre el seguro de salud y alguna parte de pensión con el tema de la seguridad social y es un incentivo doble para mostrarse y para formalizarse, que es lo que persiguen este tipo de políticas públicas. Pero ese 1% sería si todas las MIPYMES se formalizan. Claro, claro. Pero eso es como el monotributo. Como un monotributo. Sería un monto claro, fijo, aproximado. Sí, un porcentaje de las ventas, que podría ser un 2, un 3%. Lo que pasa es que hay un porcentaje que iría directamente a la seguridad social y el restante
importante entonces sería Que es impuestos a la dirección diferente de a lo que impuestos nosotros internos. planteamos aquí, que es diferente, que es regularse todo y que todo el mundo pague. Claro, Porque la regularización significa que yo te facturo con ITEVI. O sea, a diferencia de lo que él plantea, es te facturo con ITEVI, todo el mundo paga lo mismo. Eso, si eso es con un monotributo de un porcentaje de un 2, imagínense ustedes si todas las empresas Claro. pequeñas estuvieran reguladas. tengo que hacer la salvedad que el monotributo sería sobre una renta presunta. O sea, Ujú. sería sobre el pago de impuesto a la renta. El ITEVI es un impuesto al consumo Sí, sí, eso que es verdad. Eso es lo verdad. paga el consumidor, Tiene razón. no el empresario. Dos cosas, don Fabricio. Ustedes tendrían una idea, y digo ustedes porque están en constante vinculación con la MIPYME, de la incomodidad que le genera a estas pequeñas empresas el tema de la forma de tributación actual, sobre todo porque de inmediato prácticamente te obliga a tener un soporte fuera de la empresa o dentro de la empresa de cara a la contabilidad. Es decir, tienes que tener una persona por lo complicado del sistema que tenemos para que te dé. Y para una empresa pequeña quizás eso es un poquito incómodo. Eso es una. Y la otra, ver si nos podría dar una especie de visual de cómo está constituida la cartera de préstamos según renglones de esa microempresa. Es decir, quiénes son los sectores que más Claro. acuden a tomar prestado en Promipyme. Bueno, la cartera mayormente, creo que un 52% actualmente es comercio. El segundo son servicios y en un menor nivel, en un 12% aproximadamente, la industria ligera. Y la industria tiene una explicación de por qué tiene tan baja participación, y es que Promipyme puede prestar hasta un máximo de 9 millones de pesos con garantía hipotecaria. Para la definición de microempresa, nos quedamos un poco por debajo, porque la definición de microempresa es una estructura productiva que tiene hasta 10 trabajadores y que vende anualmente 12 millones de pesos. Entonces nosotros estamos por debajo, estamos en 9 millones de pesos. Luego de la crisis inflacionaria, después de la invasión rusa a Ucrania, la inflación ha hecho que la demanda por crédito sea mayor. Cualquier colmado tiene 5 o 6 millones de pesos en existencia y que la rota bastante rápido. Entonces el comercio tiene ciertas ventajas porque actualiza más rápido, digamos, la inflación en sus existencias que otros sectores. En el caso de la industria, es solo la pequeña industria, porque la gran industria requiere de un nivel de capital mucho mayor, porque sus procesos productivos son más largos. ¿Cómo lo vemos? La mayoría de nuestras clientas son mujeres. Y siempre lo repito, son nuestras clientas deluxe, porque las mujeres son mejores pagadoras, tienen la capacidad de diferenciar los recursos que van para el hogar de los recursos que van para el negocio. A veces tienden a ser más aversas al riesgo, es decir, cuando van a reenganchar sus préstamos que tienen disponibilidad para pedir 100, tienden a pedir 50 o 60. Sus pares masculinos son un poco más amantes al riesgo, teniendo espacio para 100, demandan 120. Pero esto es una cultura que vamos mejorando. Y esto es una política pública, es importante recalcarla. Cuando las mujeres se empoderan y entran al sistema productivo, no solo se reduce la pobreza y la desigualdad, sino que mejora la calidad de vida de ella y de sus descendientes. Y además se garantiza la sostenibilidad del crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Por eso es importante este tipo de políticas públicas que apoyan fundamentalmente el desarrollo empresarial de las mujeres. Porque, repito, el tema de que la sostenibilidad del crecimiento económico sea mayor se explica porque la mayoría de hogares monoparentales en nuestro país está dirigido por mujeres. Y eso, al final, redunda en una mejor calidad de vida de la sociedad. Mauricio, antes de despedir, quisiera aprovechar para preguntarte. Tan pronto se sacó el proyecto de ley de modernización fiscal, nos levantamos al otro día con que los bonos de deuda de la República Dominicana habían caído en unos puntos, pero justamente días después publica el Fondo Monetario Internacional las perspectivas de crecimiento de la región y pone a República Dominicana como
el país con mayor crecimiento proyectado en términos macroeconómicos, el Producto Interno Bruto. ¿Cómo toma la República Dominicana este año 2024 y cómo se prepara sobre todo para el año 2025 en términos macroeconómicos? Mira, la discusión del proyecto de reforma que fue retirado del Congreso por el presidente eclipsó la información económica del aniversario del Banco Central, que uno lo espera Sí, siempre. caramba. Y ahí el gobernador del Banco Central dio las principales proyecciones. El crecimiento económico para este año, 5.1% del Producto Interno Bruto, el mayor de la región. Una inflación por debajo de 4%, que es el rango meta que utiliza más o menos el Banco Central, que se espera también un crecimiento en la inversión extranjera directa de 4.500 millones de pesos, las remesas por encima de 10.000 millones de dólares, la inversión extranjera directa, repito y corrijo, 4.500 millones de dólares, y en el caso del turismo, pues más de 10 millones de visitantes. Esos son números que hablan de la fortaleza de la economía dominicana. Y lógicamente cuando se hizo ese esfuerzo de ese proyecto de ley de reforma fiscal, la preocupación era para el futuro. Y eso es importante que yo lo recalque. Por primera vez tenemos un presidente que ya fue electo. Usualmente este tipo de reformas maduran al segundo y al tercer año. Es decir, que el mayor beneficiario desde el Poder Ejecutivo no necesariamente iba a ser el presidente Abinader. Pero se estaba pensando, y creo que era la principal preocupación, en la sostenibilidad del crecimiento económico del país. Tenemos un país de ingreso medio que cuando uno mira en el mundo privado cómo ha aumentado el consumo, verbigracia a los tapones y los apartamentos y demás. Cuando uno mira los servicios colectivos, todavía estamos rezagados respecto de un país de ingreso medio, lo que se requiere de una inversión de capital mayor para transporte masivo de pasajeros, para mejorar la seguridad, para mejorar los bienes públicos que solamente la fiscalidad lo puede hacer, porque la fiscalidad es lo que nos permite, o que lo que le permite a los gobiernos y a las sociedades enfrentar problemas colectivos, desde la seguridad hasta la recogida de basura. Y la muestra de eso fue la pasada pandemia. Imagínense que en la pandemia cada quien hubiese querido resolver su problema de manera privada. No hubiese sido lo costo efectiva que fue la solución si no hubiese habido el Estado, el gobierno y la fiscalidad que tuvo que financiar todo eso. Entonces, por eso es importante que este tipo de visiones de mediano y largo plazo se tenga. El inmediatismo y demás, yo creo que es una visión más de políticos de generaciones anteriores. El presidente Abinader es el primer presidente que llega al poder y que nació después del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, nosotros como generación, y ya voy a hablar a título personal, venimos de una franja donde aprendimos lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer es poner los personalismos por encima del interés colectivo. Yo vengo de una tradición partidaria con el antiguo partido, donde los personalismos hacían que lo colectivo quedara en un segundo plano. Esta es una nueva generación con un nuevo sello partidario que piensa en lo colectivo y que de alguna manera, yo sé que hay mucha gente que no lo descifra. Esto es un nuevo estilo de gobierno, más cercano, menos, digamos, predestinado y menos vinculado a esas visiones grandilocuentes y de personas insustituibles. Tenemos un presidente de carne y hueso normal que entiende que va a pasar por el poder y que otros lo van a suceder. Y repito, alguien que va a terminar de estar en el poder con 61 años, qué bueno que esté pensando abrir las puertas a las presentes y futuras generaciones en política, porque de eso se trata la democracia,
de la alternabilidad en el poder y de que otras generaciones puedan también poner su impronta respecto de lo que es el desarrollo económico y social. Así es, agradecerle a Fabricio Gómez Mazara que nos haya acompañado el día de hoy, director del Consejo Nacional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conocida popularmente como Promipyme. Con eso nos vamos a un pequeño compromiso comercial y en breve recibimos por acá a Henry Merán del partido Fuerza del Pueblo. No se muevan. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.